Bueno, el caso que vamos a presentar se llama 100% COVID, es un paciente que tuvimos hace poco en el grupo COVID, y más que nada es para ver cómo a veces nos sesgamos con un diagnóstico, bueno, para ir redirigiendo y viendo cuál es el final. Ahora las chicas lo presentan. Kenia, Lía, Mica y Porter. Buenas tardes. Iniciamos. Bueno, el paciente que tuvimos fue un paciente masculino, sí, de 22 años de edad, sin antecedente de relevancia, que consulta por presentar un cuadro clínico de 10 días de evolución, caracterizado por fiebre, tos productiva con secreción blanquecina y progresión de este cuadro asociado a disnea. ¿Sí? Ese es el motivo que lo trae a la guardia. Como antecedentes de relevancias, ninguno, no consume drogas, no fuma, antecedentes familiares, ninguno, y solamente tiene pareja estable, utiliza método de barrera. Se encuentra un paciente que ingresa a la guardia taquipneico, taquicárdico, con una frecuencia cardíaca de 100 en el momento afebril, se había constatado fiebre en domicilio y estaba con una frecuencia cardíaca de 100, una temperatura normal, una tensión arterial normal, estaba desaturando con una saturación de 92% aire ambiente, la cual requirió oxígeno con una cánula nasal a 3 litros, corrigiendo a 96. Durante el resto del examen físico, lo relevante a la ocultación, rales diseminados de predominio izquierdo e hipoventilación bilateral. ¿Sí? En ese momento ingresa, obviamente, como una sospecha de COVID, para lo cual se le realizan laboratorios de rutina. Adicionalmente, debido a la característica de esta neumonía, que era hipoxémica, llama la atención a un paciente joven, también se le hace inmediatamente la TC de tórax y laboratorios de rutina. Encontramos este laboratorio, lo pueden ir observando, un laboratorio dentro de todo con parámetros normales, no impresionan leucocitosis a pesar de la clínica que presentaba el paciente, una CPK elevada de 692 y una LDH de 322 y un toquecito de la función hepática que, bueno, también nos llamó la atención. Se le realiza en la primera instancia una isotérmica, la cual da negativa, ¿sí? Con una sensibilidad de 92%. Acá tenemos la imagen. Recordemos que estamos ante un chico joven, 20 años, ¿sí? Sin antecedentes respiratorios, donde observamos unas imágenes algodonosas en vidrio esmerilado, también un poco consolidativas de predominio izquierdo. De pronto no tan típica de un paciente con COVID, ¿sí? ¿Cuántos días hace el caso? Una semana de evolución. 7 días, por lo menos. Digo, ocurrió ese día atrás. ¿Cuándo se, o sea, se fue el 25 de febrero? ¿En qué momento epidemiológico? 20 de febrero. Sí. ¿El hemograma es normal? Ya bastante bajo. Si el hemograma no tiene leucocitosis y nada significativo como tal. ¿Y tenía dolor de pecho? No, durante la clínica solamente manifestó la persistencia de la fiebre, la tos y la exacerbación de la dificultad respiratoria. No presentaba dolor de pecho, el electro era completamente normal, ¿sí? Expectoraba secreción blanquecina. ¿Blanquecina? Sí. ¿Y síntomas de vida alta no tuvo? Ninguno.
Bolinas no lo vimos de relevancia porque como no era un paciente con antecedente importante y tampoco refirió un dolor torácico, por eso no se le No para solicitaron. enfermedad coronaria, pero Sí. sí para miocarditis viral. Si el paciente estuviera cursando una virosis, por ejemplo, influenza o influenza, saben que en este momento el epidemiológico de esta semana decía que no para enfermedad coronaria, a los 22 años prácticamente no existe, pero sí para CPK como marcador de riesgo neurológico en una miocarditis viral. Supongamos que el paciente tuviera una virosis respiratoria, no COVID, porque bueno, creo que es negativo, ¿no? No sé si después termina en un falso negativo y después es positivo, pero si fuera realmente negativo, hay que pensar lo que está ocurriendo este año. Y este año lo que está ocurriendo es que la influenza se adelantó. En este momento hay más influenza que COVID. Si uno vuelve a hacer el famoso panel respiratorio múltiple, la influenza al menos en provincia de Buenos Aires, el COVID está en descenso y empieza a bajar arriba en una semana absolutamente extraña, principios de marzo, fines de febrero, principios de marzo, la influenza, ¿no? De hecho, se antecede a lo que históricamente es el cronograma de vacunación, que históricamente es abril. Con lo cual, quise hacer un paréntesis, no quiero decir eso, pero no puedo dejar de quedar impactado por la CPK, entonces necesito asociarlo con otras cosas más, ¿no es cierto? Bueno, tiene VIH, tiene CPK, tiene PGO, podría tener daño miocardio, como se puede ver, una violación respiratoria con miocarditis es un atractivo diagnóstico diferencial. Claro. Pero bueno, no quiero interrumpir la presentación. Claro, igual en este caso también como no tenía alteración a nivel del electrocardiograma, quizás por eso no se le dio tanto relevancia que fuera algo cardiológico. Se habla con infectología por alta sospecha, se rehisopa y se hace una PCR que sale detectable el día 21 para COVID. Para COVID. Sí. Bueno, el tratamiento que se le instauró inicialmente al paciente fueron altas dosis de corticoides, desametasona 6 miligramos y tratamiento en pos de la sospecha de COVID porque todavía no teníamos el resultado de la PCR y se inicia tratamiento antibiótico con AMS sospechando de que hay algún otro germen, ¿sí? Diferente al COVID. Viendo la progresión de este paciente, la edad y de pronto lo que es difícil que un paciente a esa edad sin factores de riesgo se presente con esta clínica, en ese motivo se decidió interconsultar con Neumor. ¿Sí? La verdad que era rara la presentación, o sea, no rara, pero la imagen era demasiado, para un chico de 20 años, sin antecedentes, vacunado, que el COVID, digamos, HIV no tenía, ¿no? HIV negativo, se lo pedimos negativo, y era raro que tenga tanto compromiso pulmonar, un chico joven que está vacunado y que nos dio el COVID positivo, pero no queríamos quedar justamente secados con eso. Perdón, el primer negativo que fue la La isotérmica. La idea es que se paren o sea, evolutivamente tienen un chico joven con una isotérmica negativa. No tienen todavía la estándar. O sea, ustedes tienen una isotérmica, una sensibilidad del 93% negativa. Con la tomografía que vieron, con 21 años, era un chico vacunado. Y la idea es a ver qué se les ocurre, qué hubiesen hecho, qué hipótesis diagnósticas plantean. Es cierto que después hubo una PCR estándar que tiene un poco más de mayor sensibilidad que la isotérmica, que le termina dando detectable, pero eso lo tienen recién mañana. O sea, hoy no lo saben. Hoy, ¿qué piensan que harían? Hay dos micrófonos. Bueno, 20 años, supongo que estaba estudiando algo, no sé qué se dedicaba, pero bueno, las condiciones de No trabaja, estudia. Estudiaba, las condiciones eran buenas, no tenía ningún dato de diagnóstico, así que no sé. Niega vapeo, niega consumo de sustancias. Viajes, pájaros, No. contacto con animales de corral, No. conejos, no. Y roedores, picnics cercanos a lagunas,
No, Contacto con aguas servidas. no había tenido estancia en zona rural Agua tampoco. potable, no hacía identidad de agua, nada de eso. Vías o alergias o cosas que van. No, ni de asma, ni de atopía. Prefería que vivía a una cuadra de una industria metalúrgica. Cerca de la casa tampoco había o alguien de la familia que por ahí trabajara en una industria o en una fábrica, tampoco. No, tampoco. No había sido picado por mosquitos ni por algún tipo de vector. No que refiero. No te refieres. No había salido de Claro. ¿Cómo? Un poquito de moco blanco. Sí. Un poquito de moco blanco. Era verde turbulento, pero 7 días de evolución. Y aquí, había cierta disociación clínico-radiológica. El paciente no está tan grave como lo grave que está en la radiografía, ¿cierto? Sí. O sea, en cuanto a la... Asustado, pensábamos que estaba mal. ¿Yo le encuentro un paciente acorde con esa tomografía o mucho más leve? No, yo creo que es acorde, o sea, desaturaba, para ser un chico joven, desaturar tiene que ser una neumonía, me parece un poco fuerte, requería el oxígeno y cuando se movilizaba se agitaba. ¿Antecedentes de consumo de drogas o algún No, ni paciente? fármacos, ni drogas, ni vapeo, todo negado. Tabaquismo, ¿Y nada. algún viaje reciente en el cual hubiese estado en un hotel? No. ¿Uso frecuente de aire acondicionado o aires acondicionados recientemente utilizados luego de mucho tiempo no ser utilizados? No lo sé. La verdad es que en ese momento no lo sabemos, pero igual sí sería de relevancia como Quiero explicar pensando en... estas preguntas porque me parece una santa de preguntas sobre cada. No, sí. No, no. Decir en epidemiología de la legionela. Claro. Aves de animales de corral que tuvieron con la Marcela Mermetti, de Q, que dicen, es muy gracioso porque todo lo que no tenemos kit dicen que no hay en la Argentina. Cuando aparece un kit empezamos a tener de todo en la Argentina. Entre ellos, por ejemplo, la legionela. 30 años diciendo que no había legionela en la Argentina. Cuando surgió el Film Rey, los primeros 5 Film Rey que hicieron acá en San Justo, 2 tenían legionela. Por supuesto, aves, psicosis, conejos, tularemia. Claro. Uno tiene que, y por supuesto, roedores, picnics, aguas, tenemos que empezar en este paciente en hantavirus. Si fue al sur o estuvo en lagunas o en otras alrededores de hantavirus, eso puede diferenciar interesante en un paciente joven, sano, de repente es una neumonía violenta, con mucho virus infectado, obviamente que no sea COVID, obviamente la pandemia COVID mata todo y eclipsa todo. Claro. Por supuesto que, particularmente en esta temporada de influenza tan precoz, hoy en día tendrían, hoy, marzo 15, podríamos decir influenza. En otros años sería extremadamente precoz pensar influenza en esta época del año. De poder decir influenza, el paciente no comprometido, que el paciente no sepa que es un comprometido, lo es. Por supuesto, las neumonías bacterianas. Pero lo que mostraste, digamos, una neumonía bacteriana blanca en el paciente, ¿no? No. A ver, una neumonía bacteriana bilateral, bilateral, que lo pueden hacer, tiene neutrofilia, tiene 18.000, 13.000 blanco con neutrofilia, tiene fiebre alta, tiene mucho repercusión sistémica del paciente, mucho compromiso. Dale la sensación de que el paciente le está usando algo más atípico, no típico bacteriano. Correcto. ¿Cómo se diría en el estudio de un paciente, digamos? Sin tener tapado. Sin tener... Tenés un hisopado. Un hisopado Ah, una ok, 96% de sensibilidad que dijo que es negativo. O sea, tenés un chico de 7 días de evolución que uno dice, carga viral ya hizo, eso termina negativo, está vacunado, tengo esa tomografía. El chico claramente va a quedar internado porque es hipoxémico, requiere oxígeno por bajo flujo, pero lo requiere. Y la pregunta es, ¿qué seguirían haciendo? ¿Harían algo más? ¿Plantearían un otro estudio complementario? Sedimento de orina tenía. Sí, sedimento de orina tenía, lo único llamativo era que tenía urobilinógeno significativo. Tenía, perdón. Urobilinógeno significativo. Pero no, nada. Hematuria completamente.
No, Para hematurial. pensar en un pulmonía, es un hombre, ¿no? Pero Es un puede ser, ¿no? hombre, Así es, Si fuera una mujer, tengo lupus y un tumor riñón, podemos resolverla. Por supuesto que esto no sea infeccioso, ¿no? Pero no sea infeccioso, es una colitis alta. Que teníamos una PCR positiva para COVID. Tiene una. Ya te va a llegar, o sea, mañana te llega que la PCR Ahora detectable, ya, pero sí, eventualmente tiene una PCR estándar detectable para COVID. a ver, teniendo una PCR positiva para, o sea, yo no me puedo parar, digamos, pero era un paciente para reisopar, eso sin lugar a duda. Así que bueno, si la segunda viene positiva está bien. Me parece bien cubrirlo con antibiótico, el tipo de evolución y las imágenes de la asociación, si bien podría ser una evolución del COVID, me parece bien cubrirlo con antibióticos, no me genera una cobertura con antibióticos. Después, del tema de la cobertura con antibióticos, me parece que siempre es un, no sé si siempre es un tema, pero para mí es un tema que en general me genera, con lo cual tiendo a disentir muchas veces con los infectólogos. Yo igual siempre estoy en la unidad cerrada, o sea, como neumonía está un poco más grave. Pero así como Lucas decía que se decía que no existía la legionela, que existía, digamos, habitualmente acá en Lucas se estimula demasiado la cobertura de atípicos. En general internamos y cubrimos siempre con penicilina, y si bien hay estudios, digamos, no muy viejos, que mostraron que en sala general por lo menos es bastante similar penicilina, quinolona y microbio, la verdad es que las guías siguen siendo para pacientes internados en una unidad cerrada, el esquema es combinado. Y muchas veces, y en general nosotros no hacemos el esquema combinado, lo usamos rápido, y a veces hay algunos pacientes que terminan evolucionando en forma tórpida y demás, pero si es que si tuviéramos dado más tórpida de entrada, No solo eso, pero sino no. que las guías para, no sé si han cambiado, pero una cosa que acá tampoco gusta hacer ahora, es que para la neumonía de la comunidad en gente joven, por más que tenga una típica imagen de neumococo, te dicen que primero es macrólido, que cubra neumococo y atípico, que no lo hace nadie. Eso cambió un poco, porque la resistencia del neumococo a claritromicina es del orden del 20%. Te diría que en los últimos 5 años a 10 años. Con lo cual, inclusive la guía nacional, eso que era muy americano, neumonía paciente joven macrólido de la casa, no va más, al menos en la Argentina, por la tasa de resistencia a claritromicina al neumococo. Entonces, siempre. Nunca descuidar el más frecuente y el más letal, que es el neumococo, pero a medida que el paciente agrega gravedad, no se discute en la intensiva, tenemos que discutir qué es la intermedia, porque la intermedia significa distintas cosas en distintos lugares y en distintos momentos. La intermedia en el invierno pasado nuestro es una terapia intensiva. Y en otros momentos la intermedia es una sala de postoperatorio de cirujanos miedosos. Entonces, tenemos que discutir qué es la terapia intermedia y cómo se evoluciona a lo largo del tiempo. Entonces, pero está claro que a medida que aumenta la gravedad, no se discute la cobertura de atípicas. La bibliografía es confusa en el piso, pero no es tan confusa en las áreas críticas. En las áreas críticas se descubre la nota plasma, la promedio y la legionela. Las guías igual siguen todavía no terminadas, siguen retornando la cobertura con el sistema combinado en sala. La Argentina también, ¿eh? Pero dice, no es concluyente de evidencia. Bueno, el paciente inicialmente había empezado con AMS Lo último que digo de Sonato era yo a esta altura, más que tratamiento con corticoides a dosis COVID, la cobertura antibiótica no me plantearía, viendo que no hay evidencia. Lo plantea sí, si tuviéramos la posibilidad de diagnosticar influenza, que lo que decía Lucas, que tiene compromiso muscular, si no es el músculo cardíaco, pero si tiene compromiso muscular, y eso puede ser que sea influenza tranquilamente, puede ser que sea gripe, puede ser que sea típico, puede ser que esté coexistiendo la influenza COVID y sea neurona de los diarios. Si pudiéramos diagnosticarla, se podría hacer, pero si no, más allá de plantearme la influenza desde el punto de vista del diagnóstico y tratamiento, me parece que no escalaría ahora a un estudio masivo. Y si puedo hacer una, no sé si va por ahí, creo que estamos, digamos, que hay en este momento una
un entusiasmo con el diagnóstico de neumonía organizativa con COVID, que creo que excede a la realidad. Pero esa es mi apreciación. Ok. Bueno, Bueno, seguimos. entonces, ¿le harían o no le harían un VAL a este paciente? Teniendo en cuenta que aquí está hisopado. Sin la PCR Sin la PCR positiva. Aquí. Para mí tenía esta sospecha igual, o sea, dudo que no lo es, que hace igual descartando siempre. Para vos tener tanta sospecha de COVID. Claro, digo, o sea, O sea, tenemos la isotérmica negativa, sabemos que hay que rehisoparlo, hoy lo rehisopan, saben que el resultado va a ser mañana y el chico está como está con esa tomografía. La ¿El pregunta VAL se es, puede hacer hoy o no? Pero recién ustedes, con una isotérmica negativa, 21 años, esa neumonía con compromiso de los lados, tocaba el hepatograma, tocaba un poquito la CPK y la LDH. Yo creo que no tiene indicación. Ahí pasé la flor. No, yo creo que teniendo la posibilidad de hacerle VAL ahora, digamos, que contamos con la posibilidad, tenemos un neumonólogo de sala, puede lavártelo, y siento que el compromiso es bastante extenso, solo para COVID no me termina de cerrar la imagen, yo creo que teniendo la posibilidad, lo lavaría. Yo siento que tenemos la posibilidad de Pensando, igual yo coincido también, pero hay que pensar en qué gérmenes encontraríamos, qué cambiaría en la conducta de lo que trataríamos, qué agregaría, pero bueno. ¿Puedo hacer un comentario? Dale, Joaquín. No, nada, lo que yo, por un lado, para pensar en COVID, lo que tiene de raro este chico es que es muy chico y que está vacunado, ¿sí? Con Sinopharm, pero bueno, es un chico de 18 años con un riesgo muy, muy bajo, por la edad, sin comorbilidades y vacunado. Y secundariamente para una infección, no sé yo, un chico con una neumonía bilateral, o sea, sí, tendría que estar séptico. Se escucha muy fuerte cuando hablas, pues hablar un poquito más bajo. Es la primera vez que me dicen eso en mi vida. El parlante está fuerte. Nos quedamos sorprendidos. No puedes andar con la computadora por el rato. Son muy buenos estos micrófonos. Nada más. Mira, estamos en el primer día, ¿no? De intervención. En el día cero. Entonces, tocó la guardia. si bien está, yo soy un defensor de que los sistemas hay que desarrollarlos, tampoco exponer a los pacientes innecesariamente, ¿no es cierto? No nos olvidemos que este chico está bien y acaba de entrar al hospital y le estoy poniendo antibióticos, ni siquiera, si fuese bacteriano, ni siquiera estoy en la evaluación de un día, para ver cómo fue, ¿no es cierto? No es un inmunosuprimido claramente establecido, no es una neumonía de lenta resolución, no es una neumonía refractaria, no es en principio un paciente donde yo pienso que voy a diagnosticar tuberculosis. Estoy nombrando todas las situaciones que tendría un VAL claramente establecido. Por luego de 4 o 5 días que el paciente no camina, no dudo de entrarle a este paciente. Me parece que está fuera de timing grabarlo en día cero. Me parece que es un paciente que podemos intentarlo, 48, 72 horas, saber cómo evoluciona. Yo le haría sí o sí un clima regio que lo tengo alto. Porque eso sí creo que hay que desarrollarlo. Son $100, no jodamos, gastemos la guita. Si yo encuentro una influenza, o un par de influenza en el clima respiratorio alto, tendría que ser de bajo, pero no hay en el hospital. Tengo el alto. El alto básicamente son todos los virus con COVID y además micoplasma también, si mal no recuerdo. El bajo tiene de todo, neumococo, varias bacterias, TBC, tiene Legionella. Bueno, el bajo tiene los gérmenes más frecuentes de neumonía, el alto solo tiene los virus, esto que digo, algunas atípicas, pero si tengo diagnóstico con una PCR de tiempo real que dura 2 horas, tengo diagnóstico del paciente. Entonces, me parece que no le pediría en el día cero, pero sí, si el paciente no anda bien, no progresa. Bueno, nosotros decidimos lavar. O sea, teníamos la oportunidad, teníamos la ventana, teníamos al neumonólogo ahí listo con el fibro. La verdad que la imagen no nos cerraba.
tenía 7 días de evolución, venía con un poquito tocado el hepatograma, poco blanco, y decidimos lavarlo. Ahí eso se pudo hacer el lunes a la noche, y el martes a la mañana salió el detectable para COVID. Bueno, al otro día. Ya. Sí. Y el VAL, ¿qué le pudieron hacer al VAL? ¿Qué le pidieron al VAL? En el VAL se le hizo, No se puede pedir, ¿no? no, se le hizo cultivo micológico, se le hizo MBL, se le pidió estudio citológico y este fue el resultado. Y PCR. 70% macrófagos, polimorfonucleares menor al 1%, linfocitos 9%, eosinófilos 20%, y la observación, incremento de eosinófilos. Bueno, el paciente siguió tratamiento con AMS y con dexametasona a la misma dosis de 6 miligramos. Esta es la imagen de ingreso que habíamos mostrado previamente y decidimos hacerle un control de tomografía al cuarto día, que es la imagen que tenemos aquí a su derecha. 4 días de diferencia. 4 días. Mantuvieron los corticoides. Sí. Sí. Se limpian por corticoides. Hundió los corticoides, chau carnita, y ya el viernes estaba acá. Esto fue el último día, al cuarto día el paciente ya estaba sin oxígeno, saturando 98% de aire ambiente, eumnéico, y le hicimos prueba de deambulación sin disnea, sin dificultad respiratoria, con la tomografía control. Bueno, entre las sospechas que se habían dado por neumología en la valoración, antes de la PCR y antes de definir hacer el VAL, se habían incluido una neumonía adquirida de la comunidad, una proteinosis alveolar o una neumonía eosinofílica aguda exacerbada por una infección por SARS-CoV-2, que encontramos un artículo en el cual efectivamente hay casos descritos. En este artículo, de hecho, para el autor hay 2 casos conocidos. Tenemos otro artículo donde se habían descrito 5 casos aproximadamente de la neumonía eosinofílica aguda asociada a infección por SARS-CoV-2. Si bien es una entidad de difícil diagnóstico, hablan que en este tiempo de la pandemia, por la similitud de las imágenes a la infección por COVID, muchas veces puede pasar desapercibida. Va desde la infección leve hasta infección severa e incluso la muerte. Usualmente los agentes pueden ser no infecciosos, tóxicos, y dentro de los infecciosos usualmente lo más común son los hongos, bacterias. De hecho, los virus que se habían asociado a la infección por H1N1, pero también ya se están encontrando casos de infección y del SARS-CoV-2 como desengatillante de una neumonía eosinofílica de base para el paciente. En el VAL, el diagnóstico usualmente está basado en los laboratorios, que de hecho me devuelvo, y aquí vemos en el hemograma. Bueno, lo quité. Cuando lo dice. Perdón, ahí está ocultado. Sí. El paciente tenía. Lucas le preguntó, ¿el hemograma cómo estaba, Lucas? Bien. Exacto. La primera presentación figuraba el número de en el 9%, que era un absoluto de 950. Y en los barrios eran 920. Era el número. Cambió el espectro de diagnóstico diferencial. Sí. Lucas, yo sé que lo preguntó, yo también lo miré, y la presentación previa estaba en el porcentaje, pero que fue la diferencia. Sí, tenía 9,9% de eosinófilos en el laboratorio. 950 daba. Y se encontró en el VAL 20%.
Dentro del fundamento diagnóstico del artículo describe que puede ser criterios de laboratorio y análisis citológico con eosinófilos mayor a 25%. Pero un caso interesante, que de hecho lo describen en el artículo, es que el paciente que se había internado ya tenía varios días de tratamientos previos con corticoide, y que eso también puede disminuir el recuento que se obtiene cuando se realiza el lavado. O sea, lo que dice el caso es que el punto de corte es 25%, y en el artículo había dado creo que 18, y decían que más allá de que el punto de corte sea 25, no contaba porque el paciente había tenido 3 días ya de tratamiento con corticoide. En este caso, nuestro paciente, cuando se hizo el VAL, había recibido una dosis de EXA. Qué sé yo, tuvo 20%. Es muy rápido la respuesta, ¿eh? Claro. Dentro de lo que es el diagnóstico, más allá del porcentaje de eosinófilos, uno toma la clínica, la imagen y la respuesta al corticoide. Es muy raro que una neumonía dada por hongos, bacteria, cualquier otra etiología tenga una resolución tan rápida como en este paciente. Para nosotros fue muy clara la decisión. No hay chance de que un proceso infeccioso ocurra de esa forma radiológicamente. Bueno, la eosinofía periférica, oculta, por cierto. Creo que tiene un diagnóstico diferencial que sea el síndrome de Loeffler parasitario. Eso es un diagnóstico diferencial. Ahí tenemos que ver un poco la epidemiología, el parasitológico materia fecal. Le estaría indicado hacerlo, ¿no? Porque el Ascaris en la migración pulmonar da no tan violento, esto es muy violento, los pacientes no entran con semejante, pero tienen infiltrados fluorescentes receptores asociados a la migración larvaria, entre el tubo digestivo y el torrente sanguíneo, llega al pulmón y bueno, luego trepa y vuelve a entrar en la vía digestiva. Ese ciclo descrito por un catequista suizo, Loeffler, en los años 30, haciendo screening de radiografías previas a la Guerra Mundial, describe este síndrome. Que bueno, tiene diagnóstico diferencial por este caso, creo que está bastante más alejado por dadas las características de la tomografía. Es demasiado violento el caso para ser caso parasitario. Lo que yo diría como mensaje es remarcar lo que decía Micaela, porque cuando yo me enteré que era 20% de eosinófilos, hablamos de hacer la tomografía, porque esta es una de las pocas entidades, que responden tan bien a corticoides. El motivo del VAL también, fuera de que tenía un poquito de eosinófilos y que tenía el isotérmico negativo y que todo lo que yo mencionaba me parecía poco probable para COVID, es que la imagen era muy atípica para COVID en muy buenas partes. Y bueno, el tipo de respuesta que tuvo eosinofílica condice con eso. Otra pregunta que uno podría plantear es si tuvo una neumonía eosinofílica en contexto de y no causada por, pero eso es una de esas cosas que es imposible de saber, ¿no? A menos que alguien encuentre un coronavirus pegándole a un eosinófilo o algo así, es muy difícil de decir. Yo había mirado en un momento una serie de autopsias en las que en varias encontraban eosinófilos en el tejido pulmonar en contexto de COVID, pero lo que te plantean ahí era que obviamente como eran pacientes que habían hecho autopsia, eran pacientes que habían estado críticos, eran pacientes que habían recibido mucha medicación, entonces que fue esa es una reacción alérgica, tanto antibiótico, etc. Pero bueno, me parece que este caso cierra muy bien, sobre todo por el tema de la respuesta al corticoide. La eosinofilia podría ser más alta, es verdad, como decía Micaela, que tuvo 12 horas de corticoides, por ahí, como te digo, 20 te daba 30 o 40, pero bueno, no le veo mucho. Y lo de Loeffler lo habíamos pensado también, que podría llegar a haber algo en la anatomía, que no se vio, pero siempre está bueno tenerlo en cuenta y tener bien claro el diagnóstico diferencial de una eosinofilia pulmonar. Sí, de hecho en el artículo hablaban, el paciente se llegó al diagnóstico como tuvo recuento bajo de eosinófilos y ya había recibido tratamiento, y de hecho dicen que en esos casos sí estaría indicada la fibroscopia con biopsia transbronquial para hacer
ya el diagnóstico propiamente histopatológico, que en ese caso sí se veía la infiltración de eosinófilos en el parénquima pulmonar, que ya fue pues debido a que el paciente se había recibido tratamiento previo y no era muy confiable el resultado que se había obtenido en ese momento. Pero en este paciente coincidía, la respuesta que tuvo significativa con el tratamiento con glucocorticoides y clínicamente la mejoría que tuvo después del tratamiento. Y un poco la discusión que ha sido abierta con todos los casos que leímos es, primero, si el COVID genera la neumonía aguda eosinofílica por la cadena inflamatoria, y la otra discusión que está abierta es si los eosinófilos altos son protección o no cuando un paciente tiene COVID, pero esto es como previo. Hablaba de que muchos pacientes llegan con bajos eosinófilos con infección por COVID, tienen mala progresión, y hay otros que capaz que vienen con los eosinófilos altos y no se exacerban, y como que hablaba de algo protectivo contra la exacerbación de COVID. Pero bueno, eso como que sigue ahí en punta de casos. De hecho, los asmáticos que quieren tener eosinofilia, Claro, inicialmente se los pensó como factor de riesgo y después se vio que no. Al contrario, no son algunos factores. Sí. Bueno, lo vamos a seguir. Muy bueno, muy bueno. Tenemos unos cositos nosotros. Ahí sí que hay más. No, hablale